¿Qué se rompe en el alma de un hombre para llegar a matar? ¿Qué ha ocurrido en su corazón para cruzar los límites del tabú ancestral? ¿Qué lo ha conducido a la noche de autos? Les habla Francisco José Fernández Cruz Sequera y les doy la bienvenida a este programa en el que, sábado a sábado, recorremos la naturaleza del crimen y del criminal. Comenzamos. La psiquiatría y la psicología describen la aracnofobia como un miedo intenso y desproporcionado a las arañas. Es una de las fobias más comunes y posiblemente la fobia de animales más extendida. Las reacciones de los aracnofóbicos frecuentemente parecen irracionales a otras personas. Procuran mantenerse alejados de cualquier sitio donde creen que habitan arañas o donde han observado telas de araña. Si ven una araña de lejos, quizá no puedan entrar en la zona, aunque sea espaciosa, o al menos tendrán que hacer antes un esfuerzo para controlar su pánico. Esta repulsión o repugnancia convierten en tabú a una de las especies más antiguas que poblan la Tierra. La viuda negra es una araña que goza de mala fama. Habita en regiones templadas del planeta. Se encuentra en todos los continentes salvo la Antártida. En España puede encontrarse sobre todo a lo largo de la cuenca mediterránea. Esta especie de araña tiene una mala reputación. Su mordedura es muy temida porque su veneno es 15 veces más potente que el de la serpiente de cascabel. En los humanos produce dolor muscular, náuseas y parálisis del diafragma, lo que puede dificultar la respiración. Sin embargo, al contrario de lo que muchos piensan, la mayoría de la gente no sufre daños graves y mucho menos la muerte. La mordedura solo puede ser letal si la sufren niños pequeños, ancianos o enfermos. Afortunadamente, los fallecimientos son bastante poco frecuentes. Los animales que más deben temer a la viuda negra son los insectos y los machos de viuda negra. Aunque generalmente no ataca sino es para defenderse o para alimentarse de sus víctimas, las hembras a veces matan y se comen a sus parejas tras la cópula. Un macabro comportamiento que da nombre al insecto. La viuda negra vive en solitario durante todo el año, con la excepción de este violento ritual de apareamiento. El veneno de la viuda negra hembra es 3 veces más potente que el de los ejemplares machos. No es de extrañar, pues, que en la semántica del crimen se denomine viuda negra a la asesina en serie de familiares y personas más próximas. Margarita Sánchez Gutiérrez se ganó el sobrenombre de viuda negra por llevar tras de sí la muerte por envenenamiento de 4 personas y la intoxicación sin lograr el fatal propósito de otras 3, todas ellas familiares o personas muy próximas. Había nacido en Málaga el 26 de diciembre de 1953, con un grave estrabismo en el ojo derecho que desde la infancia le hizo sufrir las burlas y el menosprecio de los niños de su edad. Cuando se trasladó a Cataluña, donde desplegó su potencial homicida, vivió primero en Hospitalet, en la calle Riera Blanca, donde por su defecto, claramente visible, era conocida como La Bizca. Este era un barrio modesto, de obreros, donde estaba considerada como una mujer conflictiva, aunque no tenía antecedentes penales. Según los vecinos, era propensa a los insultos y peleas callejeras y tenía deudas en algunos comercios de la zona. Se mostraba avara y parece ser que era analfabeta, según lo que ella misma declaró a la policía. Allí en Barcelona conocería a Luis Navarro, un conductor del metro con el que se casaría y tendría 2 hijos. En 1991, la familia de Margarita se trasladó al piso de sus suegros, en parte porque los habían desahuciado, pero también para cuidar al padre de su marido. Margarita y su suegra, Carmen Nuez, no se llevaban bien, pues al parecer esta última era una mujer de autoridad y gran carácter. En el año 1992 murió su suegro, y durante ese año Carmen Nuez es ingresada 5 veces en el hospital clínico, siempre con el mismo cuadro clínico de taquicardia y dificultad respiratoria, obsesionada con la idea de que su nuera la estaba envenenando. ¿Obsesión o realidad? Los análisis realizados por el Departamento de Toxicología del hospital mostraban, en cambio, un desconcertante resultado negativo. Es entonces cuando Margarita decide ponerse a cuidar a ancianos de los alrededores del barrio barcelonés de Sants,
en donde residía con sus suegros. Su primera víctima fue una mujer de 70 años que vivía sola, Rosalía Marco Castro, vecina y amiga de Margarita. En julio de 1992 fue hallada inconsciente en su casa e ingresada de urgencia en un hospital. Era una pobre mujer que recogía cartones por las calles, vivía entre basuras y vestía de forma muy descuidada. Pero tenía una cuenta corriente bien nutrida y alguien sacó de ella más de 1 millón de pesetas, 6.000 euros, mientras la propietaria estaba ingresada y en coma. La pobre doña Rosalía murió el 3 de agosto y una congregación religiosa recibió su herencia de 23 millones de pesetas. El 26 de octubre de ese mismo año falleció su marido Luis, víctima de unas extrañas dolencias que anteriormente le habían mantenido 2 meses en el hospital. En el mes de agosto anterior, cayó fulminado en plena travesera de les Corts. Murió en la clínica Provenza. Los médicos atribuyeron la muerte a paro cardiorrespiratorio y encefalopatía posanoxia cerebral. La ya oficialmente viuda demandó al Ayuntamiento de Barcelona por haberse retrasado en enviar una ambulancia y pidió una indemnización millonaria. Una sobrina de Carmen Nuez se hizo cargo de esta, obligando a Margarita a marcharse de la vivienda. Curiosamente, el estado de doña Carmen experimentó una notoria mejoría. Así, llegado mayo de 1993, la ya viuda se trasladó al Hospitalet a vivir con su hermana Josefa y su cuñado José Aracil, de 50 años de edad. Pocas semanas después, José empezaría a padecer unos extraños síntomas y dolencias de las que fallecería el 14 de agosto de 1993, desapareciendo, además, mientras se hallaba ingresado, todo el dinero del que disponía. Allí, Margarita conoció a nuevos vecinos, entre los que estaba Manuel Díaz Rojas, de 57 años, que vivía en el ático del número 95 de la calle Riera Blanca. Manuel fue encontrado en estado comatoso en su vivienda, falleciendo poco después. El 26 de agosto de 1995, José Antonio Cerqueira, portugués de 69 años, vecino y amigo de Margarita, superaba favorablemente una grave intoxicación que le sobrevino de repente, tras comerse una paella cocinada por su íntima Margarita. Durante el tiempo en que estuvo ingresado en el hospital, le desapareció 500.000 de pesetas, 3.000 euros. Justo un mes después, el 26 de septiembre, volvía a actuar en casa de una de sus vecinas de 67 años, Piedad Hinojosa, quien, a pesar de que no se fiaba del todo de Margarita, acabó por aceptarla en su casa. Al poco tiempo, la hija de Pilar la encontró inconsciente tendida en el sofá. Según esta, la habían narcotizado con cloroformo, aunque la policía afirma que le mezclaron un veneno con el café con leche. El caso es que Margarita aprovechó su estado de coma para robarle las joyas y diversos objetos de valor, además de un certificado de jubilada y la cartilla del banco. Pilar ingresó en el hospital, donde estuvo al borde de la muerte, aunque finalmente logró recuperarse. Precisamente fueron estas personas que lograron sobrevivir a los envenenamientos de Margarita las que presentaron una serie de denuncias acusando a esta por tentativa de intoxicación. Por esas fechas, llegaron a algunos periódicos barceloneses las protestas de gente que había sido timada en el metro por una viuda acompañada de una niña y un niño, mostrando la documentación de Luis Navarro Nuez, su marido, empleado del metro. Margarita Sánchez hablaba de una fábrica de electrodomésticos que había quebrado y que liquidaba sus existencias muy baratas, y vendía frigoríficos fantasmales a cambio de una paga y señal por la que no firmaba recibo alguno. Con la nómina de José Aracil o de su marido, Margarita pidió en diferentes bancos y establecimientos créditos cuyas mensualidades nunca pagó. En una de las tiendas, después de firmar las letras que no pensaba pagar, se llevó 1.000 duros del dueño como paga y señal de un aparato que ella prometió que sacaría muy barato de una empresa que había quebrado. Cuando la sobrina de doña Carmen Nuez estaba haciendo limpieza en la casa de esta, encontró detrás de un armario la libreta de ahorros y otra documentación perteneciente a la anciana Rosalía, aquella pordiosera a la que alguien le sustrajo 1 millón de las antiguas pesetas, y lo comunicó a la policía, naturalmente. El discreto pero constante seguimiento de Margarita Sánchez Gutiérrez se centró, fundamentalmente, en sus visitas a las farmacias y los medicamentos o productos que adquiría. Siendo analfabeta, no había que pensar en compuestos químicos ni complicadas mezclas preparadas en casa. Por eso, pusieron mucha atención en sus visitas a farmacias y droguerías del barrio y detectaron enseguida que compraba un solo producto farmacéutico con asiduidad. Y no tenía ningún motivo aparente para comprar ese fármaco, ni ella ni ningún familiar próximo. Se trataba de cianamida cálcica,
compuesto principal de un fármaco, carbimida, que se suele administrar como complemento de otros medicamentos psicoterapéuticos para sanar a los alcohólicos. Su ingestión combinada con el alcohol provoca confusión generalizada, dificultades respiratorias, bajada de tensión, vómitos y sudoración. Con autorización judicial, el grupo de homicidios efectuó un registro en el domicilio de Josefa Sánchez, donde vivía Margarita con sus hijos. La policía encontró allí joyas y documentación, propiedad de Piedad Hinojo y la cartera y la tarjeta de crédito de José Antonio Cerqueira. El miércoles 19 de junio de 1996, Margarita Sánchez Gutiérrez, de 43 años, y su hija Sonia Navarro Sánchez, de 17, fueron detenidas por efectivos del grupo de homicidios de la Jefatura Central de Policía de Barcelona. Su suegra, Carmen Nuez, fallecería de una embolia en junio de 1996, días después de la detención de Margarita. El juicio deparó sorpresas. Acusada de 4 asesinatos, lesiones, robo, estafa y falsedad, solicitando el Ministerio Fiscal penas que sumaban 80 años de cárcel, la sentencia de la sección 9 de la Audiencia Provincial de Barcelona condenó finalmente a la viuda negra a 34 años de prisión, 3 penas de 5 años de cárcel por otros tantos delitos de lesiones y a otros 19 años de prisión por delitos de estafa, falsedad y robo por valor de 2 millones de pesetas cometidos entre 1992 y 1995. La absolvieron de los asesinatos al no detectarse casos de muerte por cianamida y porque la intención de Margarita era drogar a sus familiares y vecinos para robarles, no para acabar con su existencia. Su hija, Sonia Navarro Sánchez, tenía 16 años y terminó acusada de los mismos cargos que su madre: lesiones, robo con violencia y falsedad. Pero por ser menor de edad fue ingresada en el Centro de Menores de la Generalidad de Cataluña. El Tribunal Supremo, en septiembre de 1999, confirmaba la condena. Consideró que la viuda negra se valió mediante el uso de un medio que asegura el resultado de privarlos de sentido, causando las lesiones descritas y cuyos efectos la recurrente conocía, lo que revela una mayor peligrosidad y culpabilidad de la autora, y que el modo de actuar de la viuda negra revelaba un ánimo particularmente ruin, perverso, cobarde o traicionero, y también una mayor antijuridicidad por estimarse más graves y más lesivos para la sociedad este tipo de comportamientos en que no hay riesgos para quien delinque. La viuda negra mató a 4 personas y no fue condenada por un solo asesinato. Una noche envenenada, la de este penúltimo programa de la temporada. Estamos con todos ustedes, bienvenidos a la Noche de Autos. Nos acompañan una vez más Jorge García Vergara, abogado penalista. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Francisco. Elizabeth Pérez, Liz Pérez, especialista en botiquines y tiritas y técnico en anatomía patológica. Buenas noches. Buenas noches, Francisco, ¿qué tal? Miguel Maya, abogado penalista. Buenas noches. Buenas noches, Francisco, y a todos nuestros oyentes. Tatiana Ballesteros. Tati, buenas noches, criminólogo. Muy buenas noches a todos. Bueno, ¿qué os ha parecido el caso que nos ocupa esta noche? ¿Quién quiere empezar? Liz, como siempre. Como siempre, ¿no? Nos hablar de cómo, cómo mató a alguien esta señora. Perdona. Vamos, me has dicho que estoy un poquito de verano. ¿Mató a alguien esta señora? Pues en principio parece ser que sí. Por envenenamiento y con una medicación que, ante todo, decir que se tiene que tener receta, ¿vale? Para este tipo, en este caso el tipo de fármaco que usó se necesita receta médica, con lo cual no es tan fácil adquirir el medicamento. Es un fármaco incoloro, insípido e inodoro, ¿vale? Que tiene rápida absorción y de difícil detención en el organismo. Normalmente a las 5 horas después de ser ingerido no deja rastro en el cuerpo. La autopsia de estos casos es un poco más concreta, porque habría que mirar todos los órganos internos que son afectados por los fármacos. Se vería en el humor vítreo, que es un líquido que nos encontramos en el ojo,
en sangre, y si no tenemos ninguno de estos líquidos, o la orina también, tenemos que buscar en hígado y en vesícula biliar. Las dosis para que un tóxico sea empleado como para envenenamiento, tenemos que tener que sean dosis pequeñas, que no se pueda reconocer por los sentidos, por lo cual en este caso hemos dicho que cumple los 3, que sea soluble, que también lo es, y la sintomatología que produzca tiene que ser parecida a una enfermedad aguda para que no levante sospechas. Y en la investigación analítica que sea imposible, es decir, que no se encuentre el fármaco en el cuerpo. Ante esto tenemos que el veneno ideal no existe tampoco, ¿vale? Siempre casi la gran mayoría de los tóxicos son reconocibles en un examen forense. Y después tendríamos el examen tanto el externo como el interno de la autopsia, que tendríamos que fijarnos en el olor del cadáver, que hay algunos tóxicos o venenos que dan un olor característico al cuerpo, el color de las livideces, que según cuál sea la intoxicación produce más intensidad o menos en el color de las livideces, los orificios naturales también, porque hay veces que se producen vómitos, por ejemplo, o que puedan salir por la nariz también, y los signos de la piel, que nos encontremos algún pinchazo, por ejemplo, si no es ingerido, que sea a través de algún inyectable. Y luego el examen interno, lo que te he dicho también, aparte de los órganos que te he comentado, el olor de la sangre, que también varía según los tóxicos, el color de los músculos y las quemaduras de las mucosas si ha sido ingerido, y el contenido gástrico e intestinal sobre todo. Este principio activo, ¿cómo produce la muerte? ¿Por qué produce la muerte? ¿A qué sistema o a qué aparato del cuerpo agrede? Vale, pues lo que produce es una acidosis metabólica, ¿vale? Esto se produce en el hígado, pero los efectos que produce es una insuficiencia respiratoria, renal o hepática, y además produce insuficiencia coronaria, que son los vasos que irrigan el corazón, con lo cual produce un infarto. O sea, provoca un infarto que evidentemente, si a las 5 horas desaparece el principio activo y no se puede detectar, prácticamente el certificado de función va a decir parada cardiorrespiratoria, muerte natural. Por insuficiencia respiratoria. Pues sí. Estamos dando ideas esta noche. Una cosa más. ¿Hay alguna posibilidad de que se puedan reconocer a simple vista en la persona algún rasgo o algo que nos pueda indicar que ha sido envenenada con esta sustancia? ¿Con esta en concreto? Pues con esta es un poquito difícil, ya te digo, porque los síntomas externos no son apreciables. Pues ahora lo que no te voy a preguntar es en qué marca comercial viene, porque ya sería lo que nos falta es pedir las recetas en la página web del programa. Claro, hay un par de medicamentos que usan este principio activo. Vale, pues no lo vas a decir. Hasta ahí podemos leer. Ni para qué se usa tampoco. Efectivamente. Bueno, eso lo hemos dicho en la narración, para el tratamiento del alcoholismo, ¿no? Sí. Pero vamos a dejarlo ahí sin decir el nombre comercial. Tatiana, Tati, envenenadoras, ¿qué nos cuentas? Pues ha habido varias a lo largo de la historia. Esta en particular yo creo que es una de las últimas que ha habido de una manera o contemporáneamente, porque la verdad es que hace ya muchísimos años, incluso siglos, las envenenadoras más famosas pues envenenaban pues con cianuro, con arsénico, con lo que son venenos puros. Lo que pasa es que a lo largo de la historia se ha ido desarrollando el saber que se puede envenenar a una persona con fármacos. Lo que te puedo decir es que es un caso muy particular, porque la verdad es que se tardó pues un tiempo prudencial en atrapar a este sujeto, pero es normal también porque el modus operandi de las envenenadoras está muy relacionado con el tiempo, ¿no?, que tarda la policía o las investigaciones en descubrirlas y detenerlas. Como tarda tanto tiempo en ser descubierta, pues más tiempo le da a seguir asesinando a sus personas conocidas. ¿Hay algún caso que nos quieras destacar por su semejanza con este? La verdad es que todos son semejantes, porque es que el perfil de una envenenadora, y lo voy a tratar en femenino porque las mujeres, en los casos de envenenamiento se dan más en mujeres que en hombres. De hecho, bajo mi punto de vista y bajo el punto de vista de cualquier profesional de esto, el veneno es el arma más cobarde para matar a una persona. Todos los casos tienen semejanzas, porque el perfil psicológico de una envenenadora es muy amplio y suele abarcar casi todos los casos más conocidos o más polémicos. Jorge. De ahí la denominación de viuda negra. Es decir, precisamente yo ahí corroboro lo que está diciendo Tatiana.
Es decir, estos casos de envenenamiento en serie suelen producirlo precisamente más mujeres que hombres. Y de ahí el calificativo. Quizás porque sea una forma de llevar a cabo la intención de matar, el animus necandi, sin necesidad del empleo de la fuerza física, Claro. ni del choque directo, lo cual facilita en cierto modo la ejecución Y de ir haciéndolo a ¿no? poquitos también. Yo tenía una pregunta para Alice, que es que, ¿qué dosis es necesario para producir el envenenamiento? O sea, Si son- vamos a seguir dando ideas. Bueno, por dar ideas, Manuel, bueno, mire, estamos en una noche constructiva, pero es que ¿no? en lugar de publicar, de subir el programa a iVoox, lo que tenemos que hacer es poner un manual de instrucciones, como si digamos así. Entonces, no sé. O sea, mejor yo creo que no lo dejamos ahí, ¿no te parece? Porque si Vale. le decimos el nombre comercial, dónde se compra, Vale. cuánto hay que darle, qué efectos tiene, cuánto Bueno. tiempo tarda en desaparecer y para qué se trata, Yo le puedo pues preguntar. mejor que nos pasen la el nombre pena. de a quién se quiere liquidar y que le mandamos de aquí a Entonces alguien. le hago otra pregunta. Con independencia de las dosis, ¿esta sustancia es indetectable, sea pequeña o sea mayor? En principio sí. Lo que pasa que una vez que se coge el historial de la persona, del fallecido, puede verse a través del hígado la acidosis que se produce, lo que os he comentado antes. Pero sería contraproducente en el caso de las personas alcohólicas, o sea, de las personas no alcohólicas. Y las dosis, bueno, no hace falta. No respondas, no respondas. Pero bueno, eso creo que lo sabemos todos, que depende de Lo que muchas aquí cosas. Se le pone un saquito pequeño y ya está, ¿no? ¿Para qué vamos a andar con tonterías? Lo que, aquí nos ¿Cuánto evitas? cuesta, lo que aquí nos cuesta explicar a los abogados es cómo seguimos echándole a sus espaldas 4 muertes de las que no ha sido condenada. Miguel. Sí, la verdad es que es cierto, porque al leer la sentencia se infiere que bueno, como que esta persona realmente no tenía una intención de acabar con la vida de sus víctimas, sino que simplemente pues dejarlas sin sentido e indefensas para poderlas robar, lo cual a mí me surge una duda, que es la siguiente. Puede ocurrir, yo pienso que eso puede ocurrir en la primera víctima, es decir, utilizo esta sustancia y veo y compruebo que la persona fallece, porque además son personas del entorno cercano, familiar, de vecinos, etcétera. Sin embargo, entiendo que en las sucesivas personas con las que utilizó esta sustancia, ella sí que se tuvo que representar, como se dice jurídicamente, se tuvo que representar la posibilidad de que con su actuación podría fallecer esas personas con las cuales utilizaba el veneno, tal y como había ocurrido en la primera víctima, con lo cual yo entiendo que en la primera víctima sí puede entenderse que no pueda ser acusada de asesinato, pero no así en las terceras, en las siguientes, en la segunda, tercera y cuarta. En cualquier caso, Una pregunta que os voy a hacer a los dos, si no os importa. Estáis hablando de una cosa que es la intención, lo que en derecho se llama el elemento subjetivo del injusto penal, es decir, la concurrencia de dolo o de culpa, es decir, de intención o de negligencia. ¿Cómo se puede saber si esta persona tiene o no tiene intención de matar cuando está envenenando a otro? Explicárnoslo, por favor. Pues Miguel estaba poniendo las claves. Tal vez en la primera muerte ella no se podía representar que pudiera tener el resultado de muerte el envenenamiento. Pero claro, si te pasa una vez y lo repites otras 3, la segunda, la tercera y la cuarta, si estás empleando el mismo método, pues hombre, algo tendrá que pasársete por la cabeza para pensar que es posible que se vaya a producir la muerte. Sin embargo, yo tengo la respuesta en la sentencia de por qué la absuelven. Pero esto es un poco como la cocina, que se te va la mano con la sal y entonces vas un poco, se te queda más salado, otra vez un poco más soso y hasta catinas. Y esta mujer lo que pasa es que no llegó a cogerle el punto y se cepilló a 4. Claro, pero es que en la sentencia no solo le absuelven del asesinato de esas 4 personas, sino que respecto de esas 4 personas, de lo único que la condenan es por la estafa, por la estafa y por la falsedad, es decir, por haber utilizado documentación de uno de los muertos para conseguir un aval. Pero eso, Jorge, ¿cómo puede ser? Porque no nos entra en la cabeza Claro. que Claro, se pues absuelvan de los 4 pues han quedado 4 asesinatos impunes y por lo que la condenan es por esas otras 3 personas a las que sí envenena y sí seguramente desde el punto de vista médico se ha logrado identificar el agente envenenador
que no han fallecido y por eso le condenan por un delito de lesiones, amén de un robo con violencia, porque les ha robado mediante el envenenamiento para... Pero claro, porque no hay ninguna prueba material de que los fallecidos hayan sido envenenados. Ahí está. O sea, esto es desconcertante, porque si existiera el más mínimo rastro del agente causante en todas las víctimas, pues a lo mejor efectivamente el argumento de Miguel es totalmente válido. En la primera yo no sabía nada, se me fue de las manos y además soy analfabeta. Pero chico, es que hay tres detrás. Claro, además a lo mejor en el cuerpo no se encontró, en la autopsia no se encontró el tóxico, pero la sintomatología que tienen todas las víctimas es la misma. O sea, todos empiezan con lo mismo: respiración rápida, hipotensión, cefaleas, vértigos. O sea, tienen un vínculo ahí entre ellas. Claro, que no haya nada en la autopsia. Claro, volvemos al problema de que es una mujer que se está enfrentando a 80 años de cárcel, que es lo que le estaba pidiendo el Ministerio Fiscal, y entonces tal vez los jueces extremen el celo a la hora de valorar las pruebas incriminatorias. A mí aquí se me plantea también una cuestión, que es la siguiente: ¿no hubo pruebas para imputarle o para condenarla estos 4 asesinatos, pero sí hubo pruebas para condenarla por lesiones? ¿Por qué no? ¿Cómo se pudo determinar que esas personas que sufrieron esos daños, que no fallecieron, pero que sufrieron lesiones, cómo se determinó que estas lesiones fueron causadas por ese agente, y sin embargo no se pudo determinar que la de los fallecidos originó el fallecimiento? A mí me parece un poco contradictorio. Bueno, es que creo también que ella en algún momento declaró respecto de aquellos que sobrevivieron que les dio algún medicamento o algo para drogarles y aprovecharse de ellos. Me parece que por ahí van los tiros. Es decir, respecto de los 3 vivos hay una cierta confesión por su parte. Que me condenen, pero poco, ¿no? Ahí está. O sea que analfabeta sí, pero tonta no. Nada tiene que ver una cosa con otra. Pero tonta no. De todas estas penas que le impusieron, ¿nos podéis decir más o menos esta señora cuántos años va a venir a cumplir? Pues esta señora se encuentra ya viviendo fuera. O sea, de los 34 años a que fue condenada, pues no sé cuántos llegó a cumplir. Yo sé que ahora mismo, según las crónicas, pues vive en Tarrasa y que... Bueno, pues, o sea que está en libertad y que el cumplimiento ha sido... Sí, además es que estos delitos... El triple la de la mayor. Claro, además es que estos delitos suceden mientras estaba en vigor el antiguo Código Penal. Volvemos a lo de... ¿Podrías explicar esto de la regla del triple de la mayor y de todas estas cosas? No, porque esto es de matemática pura y esto es de máster en Derecho que no van a entender nuestros oyentes, pero sí te explicaré, porque es mucho más fácil y lo van a entender mejor, que a esta mujer pues se le juzgó en el año 98, que ya estaba en vigor el nuevo Código Penal, pero como los hechos sucedieron antes de la entrada en vigor del nuevo Código Penal, se le juzgó porque era más favorable con arreglo al antiguo Código Penal. Y sí te podré decir que con arreglo al antiguo Código Penal pues había más límite de penas y sobre todo el cumplimiento de las condenas era mucho más benigno que ahora. La verdad que en este caso se está en un supuesto parecido al del programa anterior en cuanto a la vacatio legis, porque efectivamente los hechos acontecieron durante la vigencia del Código Penal de 1973. Sin embargo, el último hecho, creo que es del año 95, sí. Ya se había publicado en noviembre del 95 el Código Penal de ese año, pero que no entró en vigor hasta 6 meses después, en principio, en función de la vacatio legis, que es el tiempo que tardó en entrar en vigor desde que se publicó hasta que comenzó su vigencia efectiva. Y nos encontramos ahí en una situación un poquito extraña. Aplicamos un código del 73, los hechos terminan de acontecer cuando hay un código nuevo aprobado pero que no entró en vigor, se la juzga con el código que se ya en vigor. O sea, una situación un poquito... Y a su vez se le aplica la legislación penitenciaria por entonces existente y lo que preveía el Código Penal de redención de penas por el trabajo. Es decir, un día de redención de penas por cada 2 de trabajo, más luego un día por cada 3 por buen comportamiento. Repítelo, por favor. Etcétera. El nuevo Código Penal no establece un sistema automático de redención de penas, sino establece la posibilidad de establecer beneficios penitenciarios en favor de los reos. El antiguo Código
el del año 73, incluso ya el del 44 en tiempos de Franco, pues como el trabajo redimía, preveía que para los condenados a prisión estos podían gozar del beneficio de la redención de penas por el trabajo, por realizar trabajos penitenciarios. Entonces se obtenía el beneficio de un día por cada 2 de trabajo. O sea, 2 días que trabajaban se restaba uno de la pena. Se le restaba uno de la pena. O sea, que una pena, por ejemplo, de 9 años se quedaría reducida a 6. Podía perfectamente, pero es que además había otra redención establecida en la anterior legislación penitenciaria, que era la del buen comportamiento, por la cual se le permitía hasta redimir un día por cada 3 de portarse bien. Lo cual socialmente no era muy entendible, o no era muy entendido, que una persona que estaba cumpliendo una pena de prisión por un hecho evidentemente grave, por el hecho de trabajar en prisión, se le redujera el tiempo de condena. Hombre, lo que sí es cierto es el resultado de esta legislación, y es que cuando murió Franco había 10.000 internos en España, había 10.000 presos, 40 y 33 millones de habitantes. Ahora hemos crecido en un 40% la población, estamos en unos 46, 47, pero hemos crecido en 8 veces la población reclusa, con lo cual no parece que la actual normativa parezca ni muy blanda. En ese sentido, hay una idea generalizada de que las leyes españolas son muy blandas, y lo que sí es cierto es que uno no es muy blando, lo que pasa es que sí somos mucho más salvajes. Y luego otro pequeño detalle, y es que antes los presos trabajaban, redimían penas por el trabajo y se ganaban lo que se comían. Ahora, por el contrario, nos toca mantenerlos a nosotros, que tampoco está mal, porque ya, ¿para qué va a trabajar uno? Ya que te llevan allí de vacaciones a Soto del Real, pues te pasas una temporada. Hablando de descansar en Soto del Real, nosotros vamos a una acción industrial cercana a un entorno muy concreto y a unas circunstancias socioculturales muy concretas, lo que también hace peculiar el caso. Jorge, que me estabas diciendo ahora mismo fuera de antena, me estabas comentando esta circunstancia, ¿no? Bueno, más que de esta circunstancia estábamos hablando de su entorno familiar. Es decir, ella se va a vivir allí, luego se casa con un empleado de metro y tiene 2 hijos, y bueno, pues su vida pues transcurre entre primero el Hospitalet, luego Sants y luego de vuelta al Hospitalet. Son zonas donde pues hay bastante más población emigrante que autóctona. A mí me ha llamado la atención, fuera parte de lo que comentó antes Liz, de que este medicamento, esta sustancia era necesaria tenerla con receta médica. Me ha dado la atención la aparente facilidad con que una persona en aquella época cogía una cartilla, iba al banco, sacaba dinero, alguien le ha sacado dinero, le desaparece dinero. Bien, es cierto que fue acusada y condenada de falsedad, pero la verdad es que a mí ahora mismo se me antoja bastante complicado que una persona, en principio analfabeta, tuviera la capacidad para hacer esas falsificaciones que le permitieran sacar el dinero que obtuvo, porque no podemos olvidar que estamos hablando del año 92, tampoco estamos hablando de hace tantos años, un año en que especialmente Barcelona estaba en boca de todos por las Olimpiadas. Y luego también quería hacer una pregunta a Tatiana cuando Jorge Te interrumpí, lo siento. Sí. No, dime. No. Querías hacer una pregunta a Tatiana. Tatiana. Dime. Mira, te quería preguntar, antes has comentado que hablabas de las envenenadoras en femenino. Si hay alguna circunstancia que determine que efectivamente, mayoritariamente, las envenenadoras sean mujeres y no hombres. Sí, mira, vamos a ver, como os he dicho antes, el veneno es el arma más cobarde, y aparte, matar utilizando veneno no requiere fuerza física y está muy relacionado con la astucia, ¿no? Son las mujeres en este tipo de asesinatos suelen ser más astutas y suele estar relacionado con la seducción, ¿no? El saber hacerlo de una manera no ser descubierta, y también la fuerza física, creo que antes lo ha dicho Francisco o Liz, no recuerdo, está relacionado. Tú ten en cuenta que matar a una persona a nivel general siempre va a requerir o fuerza física o un contacto físico directo. En el caso de las mujeres es más sencillo envenenar por ese simple motivo. Sí, pero fíjate, en este caso es un veneno que no deja rastro, es decir, parece que tuviera
determinado conocimiento de él, porque no emplea otro tipo de venenos que pueden ser más habituales o más conocidos por la prensa, sí, o por las películas incluso. Hombre, es curioso que ella se declare analfabeta. Como bien has dicho, el tonto y analfabeto no tiene nada que ver. Yo dudo de esa declaración que hizo, porque lógicamente tienes que tener al menos el mínimo conocimiento de saber que ese medicamento, ese fármaco en X dosis puede provocar la muerte. También deja claro que tiene mucha paciencia, porque envenenar a una persona es un acto muy frío, es ver cómo poco a poco esa persona va teniendo una sintomatología que le puede llevar a la muerte. Entonces, tonta no era, desde luego. Tiene paciencia para matar, pero sí, la codicia le puede de tal manera que no tiene paciencia para hacerse con el objeto que desea, con el dinero. Porque es algo inmediato, es algo que es muy difícil no establecer esa relación causa-efecto de forma inmediata entre la persona que se encuentra enferma, fallecida o a punto de fallecer y la desaparición del dinero. O sea, que tampoco creo yo que sea una persona como tú bien... además es una cosa que tú nos lo has explicado muchas veces, la cuestión de si es o no es un asesino organizado. Afirmar que es un asesino no podemos, para empezar, porque no está condenada por ello. Por lo tanto, quede claro que no es una asesina y que nadie la puede tratar así, desde ese punto de vista, nos guste más o nos guste menos. Y dicho esto, si hubiese perpetrado esos, por lo menos vamos a hablar de los delitos de lesiones, que eso sí que lo ha cometido y está condenada. A la hora de perpetrar esos delitos de lesiones mediante el veneno, ¿tú podrías afirmar que es una persona, un delincuente, un criminal organizado? Sí, porque es que, como os he explicado muchas veces, aunque haya características de un organizado y un desorganizado, siempre se da es mixto, es decir, no va a ser ni puro organizado ni puro desorganizado, pero sí que tiene cierta organización. Lógicamente el conocer a la víctima le ayuda en estos casos, y las personas que envenenan a otras personas o que le producen lesiones con fármacos tóxicos o llámalo X, siempre tiene que ser con personas de su alrededor, lógicamente porque es así. Organizado también, porque tiene esa cronología, ¿no? Ella en su mente se haría esa cronología para saber en qué momento tiene que suministrarle el tóxico, en qué momento tiene que incluso preocuparse por la persona porque está teniendo una sintomatología, en qué momento tiene que sacar el dinero, en qué momento tiene que declarar esto y en qué momento tiene que declarar lo otro. Las personas que envenenan, por ende, suelen ser bastante astutas y bastante teatrales y manipuladoras. No todo el mundo, y bueno, por supuesto sangre fría, no todo el mundo tiene la capacidad para envenenar. Es casi más sencillo, y entendedme lo que voy a decir, coger un cuchillo y matar a alguien, que poco a poco y durante mucho tiempo envenenarle. Bueno, es la instantaneidad del acto. Claro. Evidentemente hay que perseverar en el propósito de causarle la muerte a otro de forma sostenida en el tiempo. Y eso requiere una frialdad, una templanza, una total falta de empatía. Y al hilo de esta idea de la falta de empatía, de ver morir a otro poco a poco todos los días, ¿podríamos hablar de una psicopatía? Podríamos. No, en el informe no, obviamente no tenemos ese informe. Podríamos hablar de una psicopatía o podríamos hablar de una persona que realmente no tuviera ningún trastorno acentuado. Es decir, como muchas veces hemos dicho, ¿no? ¿Quién está loco, quién tiene un problema y quién simplemente es malo? El móvil este móvil es por dinero, es por lucro. De hecho, el 80% de las veces que hay casos de envenenamiento se mata o se lesiona o lo que sea por lucro. Claro, yo ahí me llama la atención una cosa, es que esta mujer no empieza su historial delictivo hasta que no tiene 39 años. Nació en el 53 y esto empieza en el 92. Y empieza no cuando se va a vivir por primera vez al Hospitalet y se casa con su marido y tiene los 2 hijos, sino cuando se van de Hospitalet por consecuencia de un desahucio y se van a vivir con los suegros y empiezan los roces con las suegras. Es ahí cuando está claro que ella idea esta dinámica delictiva, no sé si de asesinar, porque judicialmente no ha sido condenada por asesinato, pero sí de andar obteniendo dinero de la forma más artera posible. ¿No crees es decir, podemos estar hablando de un perfil psicopático, pero ha esperado 39 años para ello?
La verdad es que la carrera criminal de este tipo de casos suele comenzar entre los 30 y los 40 años, una media de 35 años. Y lo que sí que tiene que concurrir es la oportunidad. Esto en cualquier tipo de homicidio y asesinato, pero en esto es más. La oportunidad es esencial para ellos. Tener a quién hacerlo, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Fijaros que hay dos personas que intervienen en este caso, que no son la condenada, que llaman la atención. Una de ellas es una de las personas fallecidas, que es esta persona, Rosalía Marco Castro, que era la vecina y amiga de Margarita, que vive entre basuras, viste de forma descuidada y, sin embargo, acumula la bonita cifra de 138.000 euros en una cuenta corriente al momento de su fallecimiento. Estos casos nos asaltan de forma periódica en las noticias. Anciano, no sé, tú ahora nos lo aclararás, si podría afirmarse que podía ser una persona con el síndrome de Diógenes o no, que muere envuelto en dinero, pero que lleva una vida solitaria y miserable. ¿Tatiana? ¿Me escucháis? Sí, ahora sí. Vale, sí. Perfecto. Por favor, repita la pregunta porque se ha cortado. Sí, te estaba hablando de que este tipo de personalidades, este rasgo, estas características de la personalidad de ancianos que viven de forma solitaria, de forma miserable, rodeados muchas veces de basura, que visten de forma completamente descuidada, pero que al mismo tiempo tienen grandes cantidades de dinero que se descubren en el momento de su fallecimiento. Es un hecho que lo hemos visto repetido en varias ocasiones. Entonces, ¿podríamos estar hablando de personas con síndrome de Diógenes? El síndrome de Diógenes se caracteriza por un total abandono personal y social, ¿no? Es un aislamiento voluntario el que el sujeto tiene en el propio hogar y acumula en él pues cantidades de basura y de desperdicios domésticos. Es una dejadez ya no solo personal sino social, lo que le hace que no dé tanta importancia al dinero y por lo tanto lo acumule como una basura más. Por eso se encuentra siempre muchas cantidades de dinero y es verdad, se cumple, como tú dices, el perfil muchas veces de señores mayores o ancianos que tienen mucho dinero y viven en unas condiciones bastante pésimas. Luego hay otra... Dime. No, yo le quería hacer dos preguntas a Tatiana. Dime. Tatiana, mira, la primera sería, ¿cómo entiendes tú que esta persona, Margarita, no se deshiciera de los efectos que iba cogiendo a las personas que iban falleciendo a su alrededor? Es decir, cuando una de las personas limpia detrás de un armario, hace limpieza de una casa, encuentra libretas de ahorro y determinada documentación que la pueden incriminar. ¿Cómo se puede entender eso? Y la segunda pregunta es, si en el caso que comenta Francisco de Rosalía Marco, esta señora anciana que vivía en la indigencia pero que luego era millonaria, evidentemente yo supongo que si fue una de las elegidas por Margarita es porque sabía que había dinero o que había algún beneficio que obtener. Entonces, si se puede entender que esta es una persona que se ganaba la confianza de estas personas que aparentemente no tenían nada para luego sacar un beneficio a través de sus actos. Sí, mira, tu primera pregunta, desde el punto de vista de un asesino serial, la acumulación de objetos de sus víctimas son simples trofeos por el hecho de sentirse o de ratificar lo que han hecho, como ese orgullo personal, ¿no?, de haber matado y de no haber sido descubierto. También eso dentro de lo que sería un asesino serial. Luego muchas veces también hay otros casos, ¿no?, que se cumple que entablan cierta conexión, ciertos sentimientos con la víctima, incluso lo pueden tener como cariño, aunque suene un poco ilógico, pero muchas veces es así. Y a tu segunda pregunta, si me la puedes repetir, te lo agradecería. No, que Rosalía, la primera víctima, era una persona aparentemente pobre que vivía prácticamente en la indigencia y sin embargo sí, era millonaria y fue una persona elegida por Margarita. Entiendo que no fue al azar, es decir, se ganó su confianza, sabía más que el resto de los vecinos de que esta persona tenía una capacidad oculta económica. Efectivamente, el perfil psicológico del sujeto, no le voy a decir asesina porque no está condenada como tal, pero el perfil psicológico suele ser, y en este caso es de una persona extremadamente manipuladora, mitómana, mentirosa compulsiva,
y con mucha sangre fría, muy observadora, muy astuta, como hemos dicho antes, y muy paciente. Todo eso puede llevar a tener un trastorno histriónico, por ejemplo, como decir un trastorno, por decirlo, porque ya te digo que yo no tengo acceso a ese informe. Y el histrionismo, que se cumple en muchísimas personas, sí que da lugar primero a ganarte la confianza de la persona, que también podría cumplir ese patrón con la psicopatía, y a adentrarte en su vida. De hecho, yo creo que, si no recuerdo mal, habíamos visto que era como tarotista, ¿no? O algo así, me suena. Es que fíjate, Tatiana, ahora mismo, y perdóname que te haga un pequeño inciso, pero es que en este momento yo estoy llevando un caso de envenenamiento como acusación particular, y has hecho un retrato psicológico perfecto de la persona que está investigada en ese procedimiento. Es decir, coincide punto por punto con todos los patrones de tanto de conducta como de rasgos del carácter como de modo de actuar que tengo delante. En este caso todavía no he formulado acusación ni escrito conclusiones provisionales, pero es exacto. Es decir, histriónico, manipulador, mentiroso, es una persona que reúne todas esas características que estás señalando y que me llama poderosamente la atención. ¿Sabes qué ocurre? Que muchas veces se dice dentro de mi profesión, dime cómo matas y te diré quién eres. Y es que no todo el mundo, por sus rasgos personales o por sus rasgos anómalos personales, tienen la misma capacidad para cometer un delito. Y en los casos de los histriónicos, de los mitómanos, de los manipuladores, como hemos dicho antes, de personas tan astutas, no se cumpliría un perfil a la hora de decir le ha apuñalado, le ha disparado, le ha estrangulado. No se cumple. Sí, porque además son personas que son grandes fabuladoras, ¿no? Es decir, normalmente se muestran muy disconformes con la realidad que les ha tocado vivir y se fabrican una medida, de ahí lo de mitómano que nos estás contando y lo de fabulador. Entonces, claro, es como una especie de cuento, de tramoya, que el día que se les viene abajo, se desploma por entero, porque es todo una articulación de mentiras para conformar una realidad errónea, falsa. Y que muchas veces se creen sus propias mentiras, que es el mayor problema de los mitómanos. El mitómano, para que todo el mundo lo entienda, es un mentiroso compulsivo. Y un mentiroso compulsivo que no es que mienta en cosas graves, sino que miente en su día a día. ¿Qué pasa? Que se creen su propia mentira. En el momento en el que esa mentira se desvanece y en que alguien les pilla, o por cualquier razón no tienen por dónde salir, o lloran mucho o se cabrean mucho. Una pregunta más. Antes has hablado de asesinos seriales. No estamos ante un caso de asesino serial, ¿verdad? O ante un caso de... el concepto ese de delincuente serial no es este, ¿verdad? No, yo no creo que se cumpla. Bueno, judicialmente por lo menos no. No, judicialmente aquí no hay nada. Judicialmente por lo menos. Conste en acta que aquí no hay nada y que esta persona nunca ha matado a nadie. Y Tatiana, ¿tú cómo consideras que la hija hubiera heredado algunos rasgos delincuenciales de la madre? Porque la hija al final, que por aquella época tenía 16 años, también es acusada, no es acusada de asesinato. De hecho, creo que no sabía, cuando la detuvieron y la interrogaron, no sabía lo que significaba la palabra homicidio. Pero la hija es acusada y condenada también por delitos de lesiones y robo con violencia. Es decir, iba un poco heredando de la madre algunos rasgos similares. ¿Tú crees, Jorge, que la instrumentalizó? Pudo haber sido instrumentalizada también por la madre, lógicamente. Los padres pueden tener mucha influencia sobre los hijos. Hombre, claro. Sí que se puede heredar ciertos rasgos, ¿no? Pero en este tipo de casos es más los factores ambientales, ¿no? Lo que tú ves, lo que empiezas a ver como normal. Los padres tienen mucha influencia, como habéis dicho, y muchas veces pues el hijo acaba siendo un reflejo del padre. Los abogados. Aquí en la sentencia se dice que literalmente, lo voy a leer: un ánimo particularmente ruin, perverso, cobarde o traicionero, y también una mayor antijuridicidad por estimarse más graves y más lesivos para la sociedad este tipo de comportamientos, en que no hay riesgos para quien delinque. ¿Podría hablarse de alevosía? Hombre, la alevosía como circunstancia agravante específica de las que se contemplan en el Código Penal, sí, nos lo está diciendo. Eso es lo que dice la sentencia del Supremo, cómo está calificando este tipo de acción. O sea, lo está calificando.
Sí, de hecho por las lesiones le están condenando solamente a 5 años por cada una de ellas. Es decir, tampoco es que sea una cosa... Lesiones graves. Sí, son lesiones graves, pero tampoco... yo creo que en vez de aplicar la agravante de alevosía, lo que está haciendo es la individualización de la pena en atención a circunstancias del autor. ¿Nos puedes explicar qué es eso de la individualización de la pena? Sí, pues que los jueces y tribunales a la hora de establecer una condena dentro de las penas solicitadas, de la mayor de las penas solicitadas por las acusaciones, se pueden mover en atención a un cierto criterio subjetivo. Es decir, es lo que se llama que el juez puede, en atención a las circunstancias concurrentes, que no son necesariamente las circunstancias que vienen expresamente en el Código Penal, sino circunstancias personales del autor, las circunstancias del hecho, pues pueden moverse a establecer una pena en el límite más grave o en el límite más leve. O sea, que las penas, digamos, que son una horquilla, no te dicen 3 años, 2 años, 3, no, sino que te dicen de tanto a tanto, por ejemplo, ¿no? Exacto. Y el juez se puede mover dentro de esa horquilla. Exacto. Eso es como funciona. Que no es arbitrariedad, es simplemente que el juez debe tener su punto humano, un criterio humano a la hora de calificar los hechos. Y entonces la ley lo que hace es dar a los jueces una cierta libertad para imponer más o menos dentro de unos límites que le marca la ley. Exacto. Eso es individualizar la pena. Eso es la individualización de la pena. Miguel, ¿a ti qué impresión te produce esta sentencia? ¿Tú crees que esta sentencia realmente el propósito pudo ser, como dice el Tribunal Supremo, la anulación de la voluntad y de la conciencia de las víctimas? Yo creo que sí. ¿Que ese fue el propósito de esta persona? No, bueno, sí, el propósito fue anular la conciencia de las víctimas para obtener un resultado patrimonial. Pero como he dicho anteriormente, ese propósito único y exclusivo de anular la conciencia de las víctimas se puede entender en el primero de los hechos. O sea, estamos hablando de que tú entiendes que en el primero de los hechos no hay intención de matar. No puede demostrarse jurídicamente que haya intención de matar. Bueno, lo que no puede demostrarse es ni tan siquiera que las haya envenenado. No, está claro. Vamos a afinar que tenemos un micrófono delante. Está claro, como has dicho anteriormente, que esta persona no es una asesina. Está claro. En el primero de los hechos entiendo que no puede acreditarse que hubo una intención de matar, una intención de asesinar, porque efectivamente no puede decirse si la dosis que utilizó, la cantidad que utilizó era suficiente o no. Sin embargo, en los siguientes hechos, como he dicho anteriormente, sí puede entenderse que esta persona tuvo y debió representarse la posibilidad de que ante la misma sustancia utilizada, habiendo habido un resultado de muerte en la primera persona, sí debió representarse mentalmente que eso podría haber ocurrido en las siguientes personas. Y aquí hay una cuestión, y por eso yo entiendo que el primero podríamos excluirlo de este tipo penal, pero los segundos no. Además, la sentencia en esto que tú acabas de leer está refiriéndose, aunque no lo nombre, al asesinato sin nombrarlo. Liz, es tu última oportunidad para decir algo antes de que acabemos el programa. ¿Se te ha quedado algo en el tintero? Porque a mí me surge todavía una pregunta, pero que tienes que ser muy breve. La utilización exclusivamente de este fármaco es en esos contextos de toxicidad, de adicción a tóxicos, o se utiliza alcoholismo o se utiliza en otros contextos. En principio se usa para como medicación. Pero solo en ese contexto, para esa patología o para otras. O sea, ¿es algo de uso frecuente y común encontrarlo o no? No, lo que sí que se produce una disminución del nivel de conciencia. Uh-huh. De ahí a que lo uses para otras cosas, pero en principio se usa para el efecto que tienes para el alcoholismo. O sea, lo que se hace es un poco, digamos, adormecer la voluntad de la persona, sí, o inhibirla de tal manera que esa compulsión al consumo de una sustancia tóxica se vea mitigada, algo así. Eso, ¿no? Es. Tatiana, ¿te queda algo por decir? Porque nos vamos a despedir de ti también. No me queda nada más por decir. Pues ha sido un placer tenerte aquí una madrugada más de sábado. Jorge, como siempre, muchas gracias por venir y por echarnos una mano con este caso. Liz, gracias por tu manual de instrucciones para resolver los conflictos amistosos, sí, y vecinales entre la audiencia. Miguel, una vez más te agradecemos mucho que hayas tenido la deferencia de acompañarnos en la madrugada de un sábado. Gracias a vosotros, como siempre.
A los oyentes, pues nada, recordarles lo de siempre, ¿no? Este es el penúltimo programa de la temporada, solo nos queda uno. A partir de ahí y a lo largo del verano iremos reponiendo aquellos programas que ustedes decidan que son los que más les interesan y que quieran volver a escuchar en antena. Por lo tanto, les pedimos que se dirijan a nuestro correo electrónico lanochedeautos@gmail.com y que nos digan cuál es el que quieren que se reponga. Recordarles que tenemos la página de La Noche de Autos y el grupo de amigos de La Noche de Autos, el blog en el que trabajamos habitualmente Jorge y yo, que es derechopenal.es, y cómo no, recordarles el blog de nuestra amiga Carolina, Memorias de la Otra Orilla, que nos ha sugerido para el día de hoy una frase de Fernando de Rojas en La Celestina, y es que todo cuanto engendra la naturaleza es el resultado de una lucha o batalla. Les espero el próximo viernes, madrugada del sábado, en el que será el último programa de La Noche de Autos. Buenas noches. Los investigadores de homicidios hablan del carácter cíclico con el que el crimen vuelve a la actualidad. Una especie de eterno retorno del horror que asalta nuestras vidas en cada generación para formular con cada cuerpo abandonado una pregunta sin respuesta hecha desde un mar de desolación, de pasiones y esperanzas rasgadas, de sueños frustrados por el dolor. Y a este interrogante, la sociedad trata de responder encontrando un culpable que le devuelva la tranquilidad.